5 minutos para las 11 de la noche. Incorporamos a la mesa de hoy a Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, don Pablo Arangüena, muy buenas noches. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Laureano Araujo, muy buenas noches. Continuamos con Manuel Fernández Blanco, hablando de este momento político tan interesante con tantos titulares que nos ha dejado la jornada, esa fecha del 3 de marzo próximo, en el que se va a celebrar la primera votación de investidura. No quiere decir que ese día haya ya por fin un presidente del gobierno, pero sí se va a producir la primera votación. Pedro Sánchez se someterá al escrutinio de la Cámara. Vamos a seguir a hablar de detalles de esa oferta de gobierno que hoy presentaba también Podemos, pero antes os voy a proponer reflexionar a partir del artículo que el pasado domingo, ayer domingo, publicaba en las páginas de La Voz de Galicia el presidente editor de esta casa, Santiago Rey Fernández de la Torre, titulado A la deriva, y en la que reflexionaba sobre la relación que en estos momentos está manteniendo la sociedad con su clase política. El presidente y editor de La Voz de Galicia publicaba este domingo, bajo el titular de A la deriva, un profundo análisis del escenario que se ha dibujado en la política nacional tras el 20 de diciembre. Escenario en el que predominan dos posiciones enfrentadas, la de los gobernantes y la de los gobernados. La sociedad civil trabaja sin que nadie atienda a sus problemas. Los encargados de servirla prefieren soslayar sus obligaciones y se dedican a servirse. No solo no han entendido el ya antiguo mensaje de las urnas, sino que se empecinan en retorcerlo para sacar beneficio. No es España lo que está en su cabeza, sino el poder. Unos para no perderlo, otros para saltarlo. Santiago Rey Fernández la Torre señala directamente a las posibles consecuencias de una situación que mantiene al país inmóvil y sin gobierno, situación que atribuye a las ansias de poder de la clase política, señalando con claridad a los responsables. Las ansias de poder se estrellan contra la terca realidad de la aritmética que han traído las urnas. La clase política es hoy incapaz de mostrar coincidencia alguna. Santiago Rey Fernández la Torre deja en evidencia las contradicciones entre los discursos. Queremos dar mandato y cumplimiento al voto de los españoles y españolas el pasado 20 de diciembre. Y por responsabilidad de Estado y por la regeneración democrática que nosotros queremos impulsar, que sea una política de Estado. Debemos pactar, debemos escucharnos unos a los otros. Y por otro lado, los hechos, resaltando la soberbia de unos y el oportunismo de otros, y llama a la reflexión. Los electores debemos reflexionar, porque el voto de castigo, seguramente justo y merecido, que han sufrido los partidos que no supieron abanderar las demandas sociales, puede traer algo mucho peor. El peligro de que un país democrático, pacífico e ilusionado con empezar a superar la crisis se hunda en ella, con todo lo que eso acarrea, es ya inminente. Es la exigencia de otra política, así como de una nueva generación de políticos, la que debe acabar desbloqueando la situación, según el presidente y editor de La Voz de Galicia, para poder encontrar así un rumbo en la deriva. Bueno, Ernesto, el presidente de La Voz habla de ese divorcio entre gobernantes y gobernados, que yo no sé si consideras que se ha instalado en estos momentos en la sociedad española. Sí, está instalado. Lo que ocurre es que el presidente de La Voz habla de algo que, desgraciadamente, viene hablando ya en los últimos tiempos. Es decir, la situación no ha mejorado lo más mínimo. Él insiste sobre esto. Él, en realidad, no solo ha publicado estos artículos, se lo ha dicho a Mariano Rajoy en una de las entregas donde estabas tú presente, del premio Fernández de la Torre. Ha dicho más o menos esto, es decir, ¿por qué? Porque la situación no se está moviendo, es decir, no se está moviendo para mejor. Hay una distancia tremenda entre la ciudadanía y la clase política. Y además es que la clase política, yo creo que mientras la ciudadanía cada vez demuestra un mayor nivel de responsabilidad, la clase política y las clases dirigentes cada vez tienen, pues no sé, menos capacidad de atender al ciudadano. A mí hay varias cosas que me llaman la atención y que se deduce del artículo. Vamos a ver, lo que se deduce aquí, y yo lo comparto absolutamente, es que España está empezando a resultar un país incómodo para el ciudadano. Es decir, vivir aquí no es cómodo, pues porque quien quiere trabajar o quien quiere llevar adelante un proyecto empresarial o quien quiere llevar adelante un proyecto de cualquier tipo, no encuentra las comodidades ni las necesidades de lo que tiene que tener para llevar a cabo su proyecto, ¿no? Y esto que se traslada no solo en las manifestaciones diarias, sino en la forma de entender esta democracia, sino también en las urnas, pues
en este momento la clase política, unos, otros y los demás allá, están a lo suyo, es decir, a lo suyo, que es eso que se dice, uno que no se quiere marchar, el otro que quiere entrar a todo trapo y el otro que le da, bueno, a ver si cae alguno de estos y después voy yo. Pablo, tuvimos elecciones generales el pasado 20 de diciembre, seguimos sin saber quién va a ser el próximo presidente del gobierno. Yo decía que el 3 de marzo tenemos ya una fecha que va a ser la primera votación de investidura, lo cual no quiere decir que de ahí salga un presidente. Hay incluso una fecha de elecciones anticipadas en caso de que fuera necesario, que sería el 26 de junio. Yo no sé si coincides que estamos en un momento en el que ese divorcio entre la clase política y la ciudadanía es más evidente que nunca. Hombre, más evidente que nunca no lo sé, ¿no? Ha habido momentos de la historia de España en los cuales los últimos tiempos. Incluso ahora me estaba acordando, en los últimos tiempos, claro, evidentemente el divorcio se ha agudizado, todo a lo largo de la crisis el divorcio ha sido cada vez mayor, ¿no? Pero incluso me remonto al año 1914, ¿no? Ortega, que hablaba de aquello de la España vital y de la España oficial, ¿no? Como contrapuestas, ¿no? España oficial, bueno, pues tenemos una España oficial que está más representada que por nadie, que por el PP que por nadie, ¿no? Pero bueno, también hay un divorcio generalizado de la ciudadanía respecto de la clase política, ¿no? Aunque pueda ser mayor seguramente en el caso del Partido Popular. A mí me llama la atención algunas cosas del discurso de Santiago Rey, ¿no? Aparte de constatar esa distancia, ese divorcio, esa casi doble realidad, ¿no? Porque unos nos hablan de una realidad oficial y los ciudadanos, la mayor parte de la ciudadanía, viven una realidad que es completamente diferente, se centra en algunas cosas que dedican mucha parte de ese editorial a la corrupción. Sí, vamos a hablar después, vamos a recuperar más partes, pero sí, continúa, efectivamente. Muy sintético. Sí. A la corrupción, en primer lugar, dedica mucho espacio a la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no solamente antes de las elecciones era un problema muy importante, sino que durante el proceso de confrontación de ideas, de intercambio de diálogo, de sentarse en una mesa a negociar, han estallado sucesivos casos de corrupción, ¿no? Que ponen más todavía de actualidad el problema de corrupción que hay en este país. Luego dice algo que a mí me interesa casi más porque se prescinde muchas veces de esta cuestión. Cito literalmente, el estado calamitoso de los principales sectores productivos, ¿no? Y luego Santiago Rey, como empresario gallego que es, porque es una persona que está en contacto con la realidad económica gallega, dice también algo así como que prácticamente todo lo que fue alguna vez relevante en la economía gallega ha o desaparecido, o se ha vendido, o está, básicamente dice, agonizando, ¿no? Esto es un mensaje muy claro y muy potente y muy marcado por parte de quien es un empresario gallego que además está en contacto directo con todo el empresariado gallego, ¿no? Y luego ya, y para acabar, me llama mucho la última línea, ¿no? Dice que se necesita otra política y dice, y esto es una alusión para mí clarísima, ¿no? A algo que ya he mencionado en alguna ocasión aquí, dice quizá, ¿no? Por lo menos no lo dice taxativamente, quizá otra generación de políticos. Esta otra generación de políticos, obviamente, yo lo interpreto como una alusión directa a Mariano Rajoy, porque claro, no podemos hablar de otra generación de políticos por parte de los otros tres, que son de una generación recién incorporada a la política, ¿no? Por tanto, creo que la alusión ahí clara es a lo que yo decía alguna vez, el chivo expiatorio que necesita en este momento la política española, que es Mariano Rajoy. Gonzalo, habla también de la incapacidad que los políticos están teniendo para ponerse de acuerdo. Los ciudadanos votaron lo que votaron, se expresaron, como decía, el pasado 20 de diciembre, pero varias semanas después de ese acontecimiento, parece que la incapacidad que tienen los políticos para interpretar lo que los ciudadanos dijeron, bueno, pues se ha vuelto casi palmaria, ¿no? Con la posibilidad incluso de que se repitan elecciones sin que esté claro que esa repetición de elecciones vaya a servir exactamente para algo. Completamente de acuerdo. O sea, a la desafección que ya parecía que ya habíamos encontrado pues una justificación racional que veníamos percibiendo pues, en los últimos tiempos, pues, por culpa de la crisis, por culpa de la corrupción, por la percepción que tienen los ciudadanos que de la política quizá ya no se puede dar solución rápida y efectiva pues, a los problemas que se plantean. Eso además hay que añadirle ahora pues, un clima de crispación o esa incapacidad que se muestra día a día pues, a poder llegar a un gran consenso, a un gran acuerdo, pues que permita priorizar los intereses generales a los intereses personales o partidistas. Indudablemente esa percepción o no percepción, esa lectura que se hace de lo que está pasando, pues contribuye muchísimo a que se incremente esa desafección. Laureano? A min me pareceme que o discurso de Santiago Rey se encadra dentro dunha tradición moi española, ¿no? Que é o discurso regeneracionista, ¿no? Que é unha tradición bellísima que se pode remontar hasta o século XVII.
ou 16 incluso, e que ten o seu auxe a finais do 19, que este discurso dolorido, patriótico, non? Que apela á unidade, que apela á limpeza, non? O tema da corrupción, sobre o que volveremos despois. E que acaba sendo un discurso moi pesimista, precisamente porque eso que dicía ao principio, un discurso dolorido, non? Parece que non deixa abertas moitas esperanzas, non? O PP é un partido moi corrompido, o PSOE é un partido con un líder inconsistente, pareceme ler a mí entre liñas que quere decir, Podemos é un partido potencialmente antidemocrático e Ciudadanos é un partido moi ambiguo, non? E entón parece que estamos ante unha situación que ten pouca saída institucional nestes momentos. E eu diría que o mellor deberíamos ser un poquinho menos pesimistas e pensar que estamos quizás nun momento histórico extraño. Como moitas desde Eric Hobsbawm sabemos que as tradicións se inventan, non? Parece que cando falamos dunha tradición falamos de algo que sempre estivo aí. E non, as tradicións inventanse. E non sei se nós, os cidadáns deste país, estamos ante un momento en que temos que inventar unha nova cultura política, porque, e isto digo como pregunta, porque non estou seguro de que sexa así, porque é posible que o noso bipartidismo imperfecto que tivemos hasta agora, pois, acabou. Temos os líderes axeitados para un momento político da envergadura? Os líderes son como a nós, é dicir, veñen de onde veñen, non? Veñen de períodos post-electorais que eran, se me permite a vulgaridade, eran chupaos. Agora xa non son chupaos, agora teñen que entrar nunha dinámica en que teñen que... E eses líderes teñen que facerse. Sempre de como se chega aos líderes actuais, esa teoría da inversión das élites, da que tanto se fala agora, e que noutras épocas non foi exactamente así. Eu non sei se dices, estamos nun momento político extraño. Eu creo que hai líderes que todos intuimos que están queimados. Mariano Rajoy, ninguén aposta nada por él nestes momentos, non? Os demais líderes, eu non estaría tan seguro de que non son líderes para este momento. O que sí creo é que teñen que entrar nunha nova dinámica. Si votamos contas, e iso é un dato que non trouxen, pero o tempo que lle levou a Angela Merkel negociar a gran coalición foi moito. O traballo que houve detrás, tremendo. Ao final fixeron un ladrillo de pacto de goberno importante. Consulta dos socialdemócratas incluído, por certo. No, claro, é dicir, estamos nunha situación desacougante e que nos crea inseguridade? Sí, por qué? Porque vimos dunha cultura política distinta. Témonos que reinventar e eu creo que o podemos facer. Nunha situación diferente, non esquezamos a situación social, a situación económica que sigue padecendo moita xente, non? As cifras de paro, etcétera, etcétera. Manuel. Me parece que el artículo de Santiago Rey tiene prácticamente la mitad de su texto dedicado a un análisis muy claro, muy contundente sobre la corrupción y los efectos de la corrupción en la política española. Es la principal preocupación de todos los españoles. Y me parece que es especialmente interesante que él opone lo que funciona y lo que no funciona. Lo que no funciona es fundamentalmente el entramado político y lo que funciona es la sociedad civil. Es como si de algún modo aludiera a que los políticos tienen un pueblo que no se merecen. Bueno, esa apelación que es una constante un poco en los artículos de Santiago Rey, ¿no? O sea, sí, es decir, también hace una crítica especialmente al PP, que evidentemente no tiene con qué impactar hoy en día, pero no solo por la corrupción. Me parece que un apunte muy interesante desde el punto de vista político es que Santiago Rey dice no tiene con quién pactar porque no aplicó nunca la política de pacto cuando tuvo mayoría absoluta. Es decir, quizá la palabra soberbia, ¿no? Sí, es decir, cuando no se ve la necesidad de pactar, incluso en mayoría, luego se pierde la oportunidad de pactar. Ese es un grave error político y efectivamente tiene algo de soberbia política. En general, critica a la clase política por el mal uso del poder. Y yo creo que el mal uso del poder, aparte de la ambición del poder a cualquier precio, etcétera, tiene que ver con que hoy en día la lógica política se agota en sí misma. Es lo que observa el ciudadano. Es como un teatro que se divorcia cada vez más de los auténticos problemas y auténticos intereses, ¿no?
algunos por su ambigüedad calculada, otros porque quieren llegar al gobierno sirviendo a todos sus amos y entonces se saltan las líneas rojas, o ahora son unas, mañana otras. Y la conclusión me parece especialmente interesante, se ha destacado también, ¿no? Dice, otra política, es necesaria otra política, tal vez una política digna de ese nombre, y otra generación de políticos. Y yo creo que ahí, no estoy totalmente de acuerdo con Pablo, apunta más allá de Rajoy, ¿no? Yo creo que hay algunos que ya se han quemado sin haberse estrenado. Creo que de algún modo el uso que se está haciendo actualmente de la situación política, de los resultados electorales, está invalidando a mucha gente que no se ha estrenado todavía. Bueno, dejas un momentito, es que estoy de acuerdo contigo porque una nueva generación no quiere decir por edad, quiere decir por formas, por entender la política y tal. O no. La pero, acepción principal de la palabra generación es la que es. Sí, pero yo estoy de acuerdo con hay jóvenes políticos que ya están prácticamente descartados. Pero él dice lo que dice. Sí, decía Laureano una cosa que a mí me interesa mucho porque el otro día en la radio a mí también me acusaban de ser muy pesimista. Llamó una señora y tal, y dijo, hombre, está usted un poco pesimista. Mira, yo creo que soy optimista por naturaleza, pero de verdad, en este momento, es que si te pones a analizar la situación del país, yo no encuentro un dato, ni un solo dato, para ser un tipo optimista. Es decir, si alguien me da un dato para que yo salga de aquí tocando las castañuelas, yo estoy dispuesto a cogerlo ahora mismo. Como se falas do país en xeral, non, pero estábamos falando da posibilidade de crear unha coalición de goberno. Claro. No, pero mira, exactamente igual. Mira, hablemos de lo que hablemos. La opción más, parece ser, pero la que apoyaría más gente en este momento, que es esa gran coalición de gobierno, o sea, la presidiría un señor que está embadurnado en corrupción hasta la médula. Es decir, ¿qué alternativa tenemos aquí para el optimismo? ¿Que nos vamos a bajar el paro en el año no sé qué? A ver, pues déjame, porque estamos hablando de que Pedro Sánchez tiene la encomienda por parte del jefe del Estado para tratar de formar gobierno. Esas votaciones, a votación de investidura que se va a celebrar el próximo 3 de marzo, ya podemos deducir que no va a pasar nada ese día 3 porque tiene que ser por mayoría absoluta, sería el día 5, en la que si consigue los apoyos, los cambalaches, en el buen sentido de la palabra, de abstenciones, votos a favor que necesita, en esta matemática diabólica que ha salido de las urnas, bueno, pues ese día 5 podría ser Pedro Sánchez presidente del gobierno o no. Hoy Podemos ha intentado otra vez marcar el paso del Partido Socialista y le ha presentado una segunda oferta de gobierno. Bueno, básicamente le ha diseñado un ejecutivo con pelos y señales y con cosas muy concretas, con líneas rojas incluidas, que el Partido Socialista ya ha dicho que no está dispuesto a traspasar. Vamos a ver después enseguida cuál ha sido la reacción del PSOE, que de momento ya la ha llamado desubicado. Pero vamos primero a ver lo que ha dicho Podemos. Uxía Rodríguez, ¿qué es lo que quiere Pablo Iglesias? Pues efectivamente, porque como decías, Fernanda, quedan 2 semanas, 15 días exactamente para que Pedro Sánchez se someta a ese debate de investidura que comenzará el próximo 2 de marzo y el socio al que necesita no le está poniendo las cosas nada fáciles. Podemos parece que ha contraatacado, toma la batuta con un centenar de páginas en las que dibuja su gobierno de coalición, un ejecutivo formado por PSOE, Podemos, Izquierda Unida y también por Compromís. Solicita Podemos el apoyo para la investidura del resto de formaciones, incluido también Ciudadanos. Solo excluyen ahora al Partido Popular, partido del que no espera ninguna colaboración, dice, pero al que sí quieren presentar este programa. Nos vamos, me voy a dejar la piel para que ese gobierno sea posible. Si hay voluntad política por parte del Partido Socialista de que hagamos un gobierno de progreso y de cambio, yo creo que tenemos tiempo de sobra. Pero vamos a ir por partes porque lo cierto es que en este extenso documento hay mucha tela que cortar. Empezamos con el que es sin duda el punto más conflictivo de todos, el que puede dinamitar ese acuerdo con el PSOE. Lejos de lo que esperan los socialistas, Podemos no solo aparta ese referéndum en Cataluña, sino que exige convocarlo. Traspasan esa línea roja marcada claramente por el Partido Socialista.
El actual estado de cosas y la secuencia de acontecimientos que nos han traído hasta aquí hacen imprescindible la convocatoria de un referéndum con garantías en Cataluña para que sus ciudadanos y sus ciudadanas puedan ejercer el derecho a decidir sobre el futuro político de Cataluña. El referéndum contará con todas las garantías democráticas, jurídicas y logísticas que permite y ampara el artículo 92 de la Constitución española. La pregunta de este referéndum debe ser única y clara y tener como objetivo fijar la posición de la ciudadanía catalana sobre el futuro político de Cataluña. Es lo que dice ese documento sobre ese referéndum, que será, por cierto, la primera misión del Ministerio de Plurinacionalidad, al que no se pone ahí nombre, pero que Iglesias ya anunció sería para Xavier Domènech, el de En Comú Podem. Una cartera que también lleva apellidos: administraciones públicas y municipalismo. Se contempla en ese documento también la modificación del artículo 2 de la Constitución, el que defiende la indisoluble unidad de la nación española, para cambiarlo para reconocer y respetar a las otras naciones que conforman España. El de plurinacionalidad es uno de los 15 ministerios con los que contaría este gobierno planificado por Podemos. Iglesias sigue poniendo como condición un reparto proporcional de carteras, en el que ahora incluye también a los valencianos de Compromís. Reclama para sí mismo una vicepresidencia a la que además pretende convertir en casi todopoderosa. Hemos apostado por un modelo en cierta medida inspirado por tradiciones anglosajonas de check and balance, pesos y contrapesos. Pedro Sánchez debe ser el presidente del Gobierno y, por lo tanto, actuaremos con la máxima lealtad y responsabilidad. Entendemos que la segunda consecuencia de un gobierno de coalición es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. De esa vicepresidencia que dirigiría Pablo Iglesias dependería el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Boletín Oficial del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, los servicios de información y espionaje del Estado. Además, se asegura el control de la Secretaría de Estado de Comunicación y de los departamentos de Relaciones con las Cortes. A todo esto añade una nueva Secretaría de Estado de Lucha contra la Corrupción y también una oficina de derechos humanos del Gobierno, cuya cabeza visible sería otra vez Pablo Iglesias. Así que por ahora tenemos a Pedro Sánchez de presidente y a Pablo Iglesias como vicepresidente. Por debajo de ellos, 15 ministerios a los que atribuye funciones, pero que no reparten este documento. Al de plurinacionalidad, administraciones públicas y municipalismo, del que hemos hablado, se suman otros que recuperan entidad propia: el de igualdad, el de cultura y el de medio ambiente. Se funden en uno solo, según esta propuesta, los de economía y hacienda. En el de educación se incluyen nuevas secretarías de Estado, como la de infancia y la de investigación. Para llegar a esos 15 ministerios de los que se hablan, hay que añadir las carteras, que es así, ya existen actualmente. Podemos incluye en esta propuesta de gobierno también una memoria económica que implica un aumento del gasto público de atención hasta los 96.000 millones de euros en el año 2019, es decir, 24.000 millones de euros cada año hasta el final de esta hipotética legislatura. Esta es la balanza que aparece en ese documento. Como ven, del lado de la izquierda destinarán 35.000 millones a sanidad y educación, 30.000 a la renta garantizada, que será de 600 euros, a una mejora de las pensiones y de la dependencia, y 3.000 más a una transición energética y a otras inversiones. ¿Cómo lo compensan? Pues lo ven ahí, en el otro lado del cuadro. Pretenden recaudar 12.000 millones con la lucha contra el fraude y conseguir 28.000 millones más con sus reformas fiscales. Cuentan con unos ingresos de 29.000 millones gracias, dicen, al crecimiento económico, y con 26.000 más que saldrían de un desafío a Bruselas. No hablan de devolver la deuda, pero sí de reestructurarla. Quieren retrasar el cumplimiento del objetivo del déficit y que no baje del 2,3% del PIB hasta 2019. Desgranando levemente esas reformas fiscales, pues bien, prometen subir el IVA al 25% en los artículos de lujo, aplicar el superreducido del 4%
24% a un mayor número de alimentos y el reducido a calefacción, gas y electricidad. Quieren también bajar el IVA cultural. Tocan los impuestos de sucesiones y de patrimonio, aunque la mayor subida está en los tributos a las empresas. En cuanto al IRPF, el partido de Pablo Iglesias también recoge un tipo máximo del 55% para ingresos mayores a 300.000 euros y un aumento progresivo para los que ganen más de 60.000 euros. Bueno, pues estas son las líneas básicas de ese documento que, como decíamos, tiene un centenar de páginas. Bueno, un centenar de páginas, efectivamente, y algunas cosas que no están, que esas estaban comentando por aquí, Laureano. Home, sorprendente é que xa na portada do programa aparece o logo de Marea e despois, cando un peina un poquinho o programa, hai cousas que non aparecen. Non aparece a palabra Galicia, para empezar. Alúdese, evidentemente, o galego dentro das demais linguas do Estado como linguas a fomentar e a converter en linguas oficiais do Estado, unha idea interesante. Non se menciona ENCE, que foi unha decisión tomada por este goberno en funcións, unha decisión gravísima. Non se menciona o sector lácteo. Non se menciona o tema do AVE, por exemplo. A pesca. A pesca. O tema do AVE, por exemplo, é interesantísimo, porque tanto Ciudadanos como os cataláns están demandando que non se remate a conexión de Galicia co AVE. E isto non está neste programa. Un programa, una propuesta de programa, Pablo, para llegar a un acuerdo o para precisamente lo contrario. Hombre, a ver, todo depende de cómo evoluciona el tema, ¿no? A priori se podría pensar que es una propuesta de máximos, ¿no? Y que luego va a ser rebajada. El problema es que en Podemos presentar una propuesta de máximos para luego rebajarla puede generar, teniendo en cuenta cómo es la estructura del partido, con tendencia, digamos, asamblearia, puede generar todo tipo de resistencias internas, ¿no? Yo no creo que Podemos quiera realmente formar gobierno. Yo la sensación que tengo es que Podemos quiere hacer teatro como que quiere formar un gobierno, pero no quiere realmente formar un gobierno, sino que lo que quiere es un adelanto electoral. Llama la atención algunas cosas, ¿no? Esto de los 15 ministerios y el Ministerio de Plurinacionalidad a mí me recuerda un poco a Orwell, ¿no? Aquello del Ministerio del Amor y el Ministerio de la Felicidad. O sea, parece que quieren hacer un ministerio, la neolengua, ¿no? O sea, esta tendencia que tiene cierta izquierda, digamos, utópica a que nombrando las cosas o haciendo un departamento correspondiente las cosas cambian, ¿no? O incluso haciendo una ley, ¿no? Sin contenidos presupuestarios y tal. Luego, todo este tema de con las restricciones presupuestarias que hay en este momento, los aumentos de gasto público que proponen, la reforma fiscal está bien, es una cosa necesaria, es una cosa pendiente, ¿no? Lo que tengo dudas es que una reforma fiscal vaya a generar en tan poco tiempo... Con carácter inmediato. Con carácter inmediato esas recaudaciones de impuestos, ¿no? Luego hablan también del crecimiento, ¿no? Esto del crecimiento, bueno, pues es una hipótesis el crecimiento que se vaya a producir, sobre todo teniendo en cuenta cuál va a ser la situación de la economía mundial, que es incierta por completo. Dejadme, porque es una propuesta que le hacen al Partido Socialista, que como todos sabemos es el que tiene encomendada en principio la formación de gobierno, con carácter inmediato. Prácticamente estaba cerrando la chuleta Pablo Iglesias y estaba compareciendo en el Congreso Antonio Hernando, como saben, portavoz del PSOE, para decir cosas tan contundentes como estas. Le pedimos al señor Iglesias lo mismo que le hemos pedido al señor Rajoy. Respeto. Durante 10 días Podemos se ha negado al diálogo con el PSOE y lo ha sometido a condiciones previas y a vetos. Mire, yo con todo el respeto le diría al señor Iglesias, Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Nos sentaremos con Podemos de forma inmediata, cuando ellos quieren. Llevamos 10 días esperando, entre otras cosas, para decirles que no a ese referéndum. Vamos a seguir con la mano tendida, pero sabiendo cada uno dónde está. El candidato de la investidura se llama Pedro Sánchez, como conocen millones de ciudadanos. No se llama Pablo Iglesias. A ver, te veo que ya estás dispuesto, pero quería empezar por Manuel, porque yo no sé si todo esto forma parte de lo que es una negociación, de los previos de una negociación, pero en principio llama la atención que dos posibles socios se digan estas lindezas durante ese proceso de negociación, porque, insisto, Hernando le ha llamado desubicado a Pablo Iglesias, dice que no sabe dónde está. ¿No? Respetuosamente. Sí, respetuosamente, efectivamente, pero yo no sé si nos tenemos que creer que esto forma parte de la teatralización propia del momento o indica algo
algo más. ¿Qué lectura haces casi psicológica tú, Manuel? Vamos a ver. Si la hiciéramos una lectura simplemente formal, la lectura sería: te voy a hacer una oferta que no podrás aceptar. Pero sería excesivamente simple, ¿no? Podemos pensar, bueno, Pablo Iglesias necesita un cierto teatrillo para satisfacer a las confluencias y decir que él planteó el referéndum, etcétera, pero que luego... Bueno, pero hay una confluencia que es la gallega, a la que mucho parece que no satisface, Bien, ¿no? vamos a ver, si te vendes por nada, ¿por qué te van a comprar por algo? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que decía Laureano. El Bloque, sus 2 diputados los vendió muy caros a Zapatero, ¿no? Y parece que aquí son gratis, o parece que hay un peso de las confluencias en Valencia y en Cataluña que al menos no están ejerciendo aquí. A mí me parece que la decisión final de todo esto no depende de este diálogo de Pimpinela, ¿no? Esta especie de... me parece que dependerá fundamentalmente de si Pablo Iglesias considera que le favorecen más que se convoquen nuevas elecciones o llegar a un pacto. Si la conclusión es un hombre que calcula, si la conclusión es que le favorece más el pacto, habrá pacto. Y todas estas lindezas pues quedarán en el psicodrama. En el proceso, en el psicodrama. Gonzalo, ahora sí. Sí, a mí me hace gracia escuchar al portavoz del Partido Socialista, un partido que es el de los 17 noes, que se atreva ahora a reprocharle a nadie que le haya negado el diálogo, que haya ejercido algún tipo de veto o que haya puesto condiciones previas. Porque si él se queja de lo que ha pasado en los 10 últimos días, algunos otros podríamos quejarnos de lo que ha pasado en los 2 últimos meses, ¿no? Pablo, es verdad que le dicen que no sabe dónde estás. Pablo, no sabes dónde estás. Una cosa un poco graciosa. Yo creo que Pablo Iglesias sabe perfectamente dónde está y sabe cuáles son sus propuestas y las que tiene que hacer para contentar a su electorado. Es verdad que esas propuestas las hace en base a una ficción. Yo, para mí, el crecimiento económico del que él habla, donde se sustentaría todo el crecimiento económico es el que dice el gobierno de tu partido también, ¿eh? Sí, claro, por cierto, porque en estos momentos se está produciendo una paradoja, un gobierno presumiendo de crecimiento económico y el otro apoyándose en un crecimiento... como ceteris paribus, ¿no? O sea, mantengo... Claro. O sea, yo modifico lo que me apetece, todo esto, pero resulta que el crecimiento se va a mantener igual. En la creación de empleo se va a mantener la que propone el Partido Popular. ¿Te crees ese crecimiento o no? Yo me creo en las condiciones que ha favorecido el Partido Popular, que sí que se puede crear ese empleo y que sí que podemos tener ese crecimiento. Indudablemente, con las propuestas que hacen ellos, no lo creo. Gonzalo, hablan el van a efecto hacer lo mismo, multiplicador, subir impuestos, el efecto solo que ellos lo multiplicador, dicen. El efecto multiplicador, nosotros lo bajamos. No, comenzaste subiéndolos, Comenzamos subiéndolos precisamente lo único porque que había, ellos dicen que los van a subir, pero la política además, es la misma. No, a ver, vamos... Manolo, ellos después bajaron lo que habían subido. Bueno, cuando claro, el turno pues sigo no. yo. A ver. Y si no, tal. Hablando de los impuestos, nosotros tuvimos que subir los impuestos. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, porque no subirlos implicaba sacrificar los servicios públicos ellos y van a hacer permitía lo eliminar mismo. muchísimos servicios públicos. Y llegó en un momento, en el peor, donde había unos problemas de financiación tremendos, donde la prima de riesgo se disparó a 600, donde cogimos un país terrible, en una situación catastrófica económica, hubo que aportar por eso. Cuando llegamos, es verdad. Claro que sí. Pero, Gonzalo, bien, espera, lo que estoy diciendo, y no me cambiéis, es que estos papeles que presenta Podemos lo hace sobre ficciones. Ficciones de crecimiento, ficciones de creación de empleo, ficciones incluso esos multiplicadores del gasto público que van a generar no sé qué crecimiento, e incluso es una ficción esas posibilidades de financiarse que propone Pablo Iglesias, si hablamos de ficción, de todas maneras, y no Gonzalo, teniendo confianza. podemos recuperar el programa electoral del Partido Popular hace 4 años, que eso creo que sí que fue una ficción. Reconocida por vosotros mismos. Tráeme el programa. Reconocida por vosotros mismos y por el propio Rajoy
el propio programa, Rajoy. A ver, y vamos punteando, y ya veréis como hay un cumplimiento de más del 80%. Siempre estamos con la leyenda esta de que el Partido Popular consiguió frenar el crecimiento de la prima de riesgo, cuando lo que pasó fue que en julio de 2012, cuando Draghi dijo estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario, experimentaron exactamente la misma evolución la prima de riesgo de Italia, Grecia, España y Portugal, prácticamente la misma evolución, o sea, frenó la evolución de la prima de riesgo en todos los PICs, los que eran en ese momento los PICs, y fue justo en ese momento y no tuvo nada que ver con la acción del Partido Popular. A ver, déjame, porque te escucho enseguida, Ernesto, pero me falta concretar las fechas, ese calendario que ya hemos empezado a deslizar. Hoy el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, anunciaba que el día 2 se va a celebrar la primera sesión de investidura, la votación será el día siguiente, y el sábado 5 la segunda votación, esta vez ya por mayoría simple. Usía nos va a recordar cuáles son esas fechas que vamos a ir tachando ya en el calendario. Pues efectivamente, porque lo estábamos esperando y por fin hay fecha para ese debate de investidura y por fin también podemos ya hacer cálculos reales sobre un calendario. Pedro Sánchez se convertirá, eso sí, en el candidato que más tiempo ha tardado en enfrentarse a esa votación, porque recordemos que fue el pasado 2 de febrero cuando el rey encargó al líder del PSOE formar gobierno. Desde entonces y hasta la fecha fijada pasarán en total 29 días. Antes todavía tienen una cita importante porque parece ser que será el día 27 desde este mismo mes cuando la militancia socialista vote si apoya o no el acuerdo que vaya a cerrar Sánchez. A Sánchez lo veremos en el Congreso el 2 de marzo. Entonces se celebrará la sesión de investidura. Expondrá el líder del PSOE su programa de gobierno. Al día siguiente, el día 3, tendrá lugar esa primera votación. El candidato necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos a favor. 48 horas después, el sábado 5 de marzo, se celebrará una segunda votación. Entonces, solo necesitará más votos a favor que votos en contra. La gran pregunta es, ¿qué pasa si no lo logra? Pues tenemos entonces un plazo de 2 meses para que el monarca presente otras candidaturas. Podría intentarlo entonces Mariano Rajoy. Todo hasta el 3 de mayo. Ese día, si nadie ha obtenido la confianza de la Cámara, habría que convocar nuevas elecciones. Elecciones que se celebrarían entonces el 26 de junio, Fernanda. Bueno, pues estas son las cifras que vamos a tener que tener muy presentes a partir de ahora. Conviene recordar que Mariano Rajoy dijo en los últimos días que si Pedro Sánchez no lo consiguiese, que él estaría dispuesto a someterse a esa investidura. No sabemos si para entonces habrá conseguido reunir los apoyos necesarios. ¿Decías, Ernesto? No, de esto que estás apuntando tú, pero es que lo que diga Mariano Rajoy importa relativamente, porque es evidente ya que hay un cierto distanciamiento entre la Casa Real, entre Felipe VI y Mariano Rajoy, porque parece ser que Mariano Rajoy la segunda vez fue allí esperando que le dijese que formase gobierno y que no. Es público ya, lo ha desmentido la Casa Real, lo ha desmentido el Partido Popular, lo cual quiere decir que es cierto. Es decir, que el distanciamiento es evidente, ¿no? Y no sabemos si lo va a poner. No, quería retomar lo que decía Manolo de Podemos, de que efectivamente yo creo que creo que era Manolo, Laureano, es un programa electoral hecho para unas nuevas elecciones, es decir, no está hecho pensando en eso. Y sobre todo es que es un programa que hace una propuesta desde la desconfianza, ¿no? Es decir, tú y yo gobernamos juntos, pero yo soy el vicepresidente y lo llevo todo. Es decir, lo llevo todo porque no confío en ti. Y como no confío en ti, entonces yo me apunto la televisión, el no sé qué, el CNI, el CIS y tal, la corrupción y tal, porque es que el BOE, porque no confío en ti. Hay que aclarar que el CIS, el CNI y el BOE los lleva a la vicepresidencia del gobierno. En estos momentos ya los lleva a la vicepresidencia del gobierno. Simplemente quería matizarlo. Bueno, estamos hablando de Mariano Rajoy, otro de los actores de esta obra de teatro en la que llevamos viviendo desde el pasado 20 de diciembre. Enseguida os voy a preguntar en qué situación creéis que se encuentra Rajoy, porque en los últimos días ya empezamos a ver escrito negro sobre blanco en determinados medios de comunicación que hasta ahora no lo hacían, pues pedir que a lo mejor Rajoy empiece a ser un problema para el propio Partido Popular. Problemas, entre otras cosas, por lo que ayer sucedía. Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, que ayer daba un paso atrás, cercada por la corrupción. Se va a quedar de momento como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, pero hoy decía cosas como estas. Ya se le puede escacharrar la silla que no piensa dejar su asiento en el Ayuntamiento.
toma un largo trago y ante la expectación... El interés bárbaro que despierta en todos ustedes... Lo suelta. No hay absolutamente ninguna razón para dejar este escaño. Todo lo contrario, hay muchas razones para continuar en él. Pero para la oposición dejar su puesto en el partido no es suficiente. Porque es a toda la ciudadanía madrileña a la que han afectado estos graves casos de corrupción. Por corrupción es por lo que no me van a imputar. Esté usted muy tranquila. Sabe su futuro, pero niega estar señalando el de Rajoy al dimitir de la presidencia del PP madrileño. De ninguna de las maneras, pero bastante tengo yo con enseñarme mi camino a mí misma. ¿Cómo se me va a ocurrir enseñar el camino al presidente del partido? Sí marca a la dirección nacional que debe haber primarias para elegir a su sucesor. No estamos dispuestos a que no sea así. Lo que no ha gustado en Génova es que Aguirre no les contara la dimisión de su secretario general, Ignacio González, hace ya un mes. De momento piensa seguir dando guerra. ¿Pero como no me pienso jubilar? Hasta a su partido. Esa dimisión, que efectivamente pasó desapercibida, no fue comunicado oficialmente a nadie. Ignacio González, que ya no es secretario general del PP madrileño desde hace unos meses. Vamos a hablar de corrupción, pero vamos a recordar ese párrafo, parte de ese comentario que hacía Santiago Rey en ese artículo A la Deriva, precisamente hablando de la corrupción. La primera pérdida de crédito no viene dada por la incapacidad de digerir los resultados electorales casi 2 meses después de que los españoles hablasen. Es todavía peor. Es la imagen de país descontrolado que nos crean las múltiples tramas de corrupción que a cada poco salen a la luz. Tal vergüenza, indigna de una sociedad civilizada, mancha nombres que se daban equivocadamente por honorables y deslegitima instituciones que se suponían respetadas. Hemos visto cómo el nacionalismo catalán presumía en los balcones y en las televisiones de señorío, mientras por las cloacas corrían a diario ríos de comisiones ilícitas que iban a engordar cuentas particulares. Hemos visto cómo gobiernos autonómicos enteros se ponían al servicio de nombres reconocidos para sacar beneficios millonarios de cada acontecimiento que se organizaba. Hemos visto cómo partidos políticos que se declaran de orden dejaban crecer en su seno, fuera de todo control, aparatos mafiosos para saquear cuentas públicas y organizar sus tramas de blanqueo. Y por si fuera poco, ahora asistimos atónitos a maniobras incomprensibles para, en lugar de exigirles cuentas, proteger bajo el aforamiento a quienes tienen que explicarse. Reparar el daño que ha causado la corrupción exige no solo contundencia y agilidad en la justicia, sino también toda la diligencia en cuantos deben responder para atajarla. Bueno, pues referencias explícitas al caso Pujol, a la situación del PP valenciano, al caso Rita Barberá y de una forma coincidente a Esperanza Aguirre, que dimitía ayer por la tarde, como sabemos. Ernesto Sánchez Pombo, ¿qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con la salida de Esperanza Aguirre? ¿Indica algo del camino que pueda acabar tomando Mariano Rajoy, como se está interpretando en estas horas? Sabes muy bien que Esperanza Aguirre es una de mis debilidades. Y yo lamento profundamente que Esperanza Aguirre se tenga que marchar en estas circunstancias, porque yo creo que Esperanza Aguirre... Bueno, ya sabes que Esperanza Aguirre es especialista en irse ir y volver, y quedarse al mismo tiempo. Yo creo que merecía, después de lo bien que lo hizo, fue la que descubrió la Gürtel. Todos sabemos lo de la Gürtel gracias a ella, lo de la púnica y tal. Entonces a mí me parece que debería de continuar, porque es que además tiene el Partido Popular en Madrid, no existe la corrupción como ella ha dicho. Ella se va y se va haciendo mucho daño a Mariano Rajoy. Es decir, ella se va diciendo esto es lo que tienen que hacer, porque es que además la situación de ella, la situación que ella retrata es la situación que retrata Mariano Rajoy. Yo no cogí un céntimo, yo no me corrompí, lo dicen los dos. Y yo no me enteré de lo que pasaba en mi partido, lo dicen los dos. Y ella dice, yo no me corrompí, yo no me enteré de lo que pasa en el partido, me voy. Y Mariano Rajoy dice, yo no me corrompí, yo no me enteré de lo que pasa en el partido, me quedo. Es decir, yo creo que está en una... Quen é o máis listo dos dous? Perdón? Quen é o máis listo dos dous? No, Esperanza es muy lista, yo creo que Esperanza es muy Pero, lista. Pero tú preguntabas, ¿crees que va a aguantar Rajoy? déjame que leo párrafo. Mira, los escándalos de corrupción arrojaron una profunda sombra sobre Mariano Rajoy y la mayor parte de sus 4 años de gobierno. Ahora oscurece la perspectiva del líder español de mantenerse en el poder. Esto lo dice el Financial Times hoy, que como sabéis es el periódico de mayor peso sobre la economía, sobre gran parte de la economía europea, y lo que dice es está dando por amortizado al señor Rajoy. Yo creo que lo de Mariano Rajoy es una cuestión de días, probablemente de semanas, y yo no sé quién va a ser presidente de gobierno,
pero desde luego sé quién no va a ser presidente de gobierno. Mariano Rajoy, estamos hablando de que es muy aficionado a los SMS. En las últimas horas claro. también Otra vez, mandó otro un SMS mensaje a Esperanza Aguirre. Vamos a recordar aquel otro mensaje. Del sé fuerte a lo entiendo. ¿Qué ha pasado en ese tránsito, Ernesto? No, lo que pasa es que tiene muy mala mano con los mensajes. Vamos a ver, no se dice te entiendo a una persona si no has pasado por su situación. Claro, yo no... Esa empatía. Esa empatía con Esperanza Aguirre es que comprende perfectamente a Esperanza Aguirre porque ha pasado por esa situación y se siente identificado con ella. Yo no le puedo mandar un mensaje a Esperanza Aguirre diciéndole te entiendo porque no la entiendo. O sea, es así de sencillo. Pero si yo fuese el presidente, por poner un ejemplo, el Partido Popular de Coruña o del de Lugo de Orense Pontevedra, estuviera todo corrompido y hubiera hecho lo mismo que ella, le mandaría un mensaje diciendo Espe, te entiendo. O sea, pero no se lo puedo mandar. No, pero respecto a lo que estábamos hablando de corrupción, me interesaría destacar un párrafo del artículo del presidente de La Voz, que dice, es que no se lo leo ahí, me parece interesantísimo. No es creíble que un día se diga que ya no se pasará ni una y horas después se levanten parapetos y se apele con toda argumentación a la presunción de inocencia. Esto sabemos exactamente quién lo hizo. Quien quiera gobernarnos no solo debe de tener, que me parece muy importante esto, las manos limpias, no solo la conciencia impoluta, también debe tener la voluntad determinante de acabar con las mafias que convierten los cargos públicos en un festín. Bueno, pues esto hay una persona que no reúne estas características, y que es Mariano Rajoy, no reúne estas características, es decir, ni tiene las manos limpias ni la conciencia impoluta. Por eso insisto en que cuando dice una nueva generación, la referencia, la alusión generacional solamente puede tener un... Está bien, ahí estás defendiendo muy bien un destinatario. No, yo lo que digo es que generación significa generación. Bien, es una cosa de edad. También de generar, o sea... La edad. Primera acepción en el diccionario, edad. Entonces, pero aparte de eso me llamó mucho la atención en lo que dijo hoy Esperanza Aguirre, hizo una reflexión sobre, decía ella, la responsabilidad política in eligendo e invigilando, ¿no? Que bueno, es una especie de vulgarización del concepto más jurídico de culpa in eligendo e invigilando, lo hizo así más popular, ¿no? Claro, eso es un mensaje y un recado que le está mandando a Mariano Rajoy en toda regla. Yo creo que le tiene un cariño extraordinario. Mira, estamos viendo ahí justamente en el momento en el que ella dejó de ser ministra de Educación y pasó a ser ministro de Educación Mariano Rajoy, dos biografías que han transcurrido en paralelo y que tienen un punto de inflexión en el año 2008 cuando ella intenta convertirse en la incluso más lideresa que paralelo, del partido. si me permites, muy juntos, porque en el helicóptero cuando se caen bueno, iban muy juntos. Bueno, si se le traspasa a Rajoy, si se le aplica el mismo criterio de culpa ineligendo y vigilando, tendría que dimitir. En todo caso, vamos a ver, yo no creo que sea el debate si Rajoy está o no amortizado políticamente, ¿no? Sino hasta cuándo va a estar coleando, digamos, Rajoy. Es decir, que Rajoy está amortizado políticamente, yo creo que lo sabe todo el mundo. A ver, os voy a preguntar por aquí, pero déjame porque hoy se le ha preguntado por este asunto y por la situación del Partido Popular, por la corrupción en el PP, a Pedro Puy. Como saben, es el portavoz de la formación conservadora en el Parlamento de Galicia. Muy atentos a sus respuestas, pero también a las preguntas que van a ver sobreimpresionado en su pantalla, para ver si creen que se marca algún tipo de distancia desde aquí. Estamos preocupados en xeral por esta situación, pero non polo que nos afecte concretamente a nós. Estás analizando as siglas do partido e se botare menos algunha política, digamos, para diferenciar o gran da falla. Todas estas cuestións afectan ao Partido Popular, a súa marca, como é tan evidente que a cuestión dos seres de Andalucía salpica a outra marca. Afortunadamente en Galicia non estamos implicados en ningunha destas cuestións. Non creo que haxa nada novo que engadir ao que xa lle levamos dicindo desde o primeiro día. Acabo de decir que cada persona sabe o que ten que facer en función da situación na que se atopa, do coñecemento que ten. Eu creo que non estou en absoluto canso. O único que creo que vou poñer enriba da mesa todo o que estamos a facer e creo que
debería tamén a opinión pública saber que nin siquiera dentro do Partido Popular se actúa igual en todas partes. Vamos a ver, é que o aforamento, non mezclemos temas, o aforamento non implica ningún tipo de impunidade. O Xosé Manuel Barreiro ten dito que cree que debe dar explicacións. Eu, evidentemente, estou de acordo co portavoz do Grupo Popular no Senado. Pues Gonzalo, te pregunto a ti lo mismo que se le preguntaba a Puy esta mañana. ¿Debería dar un paso atrás Mariano Rajoy? No, yo creo que Mariano Rajoy tiene que hacer lo que crea conveniente para el país, lo que también eso es lo que vea... él crea, pero ¿tú qué crees? No, yo creo que no. Yo creo que cuando un candidato es el más votado, es el que tiene más diputados, es el que gana en más circunscripciones, pues hombre, también será el propio candidato el que decidirá si quiere seguir dando a pasos, o si quiere seguir avanzando, o si por lo contrario pues quiere bajarse del tren. O sea, ¿tú no ves ningún mensaje en lo que se apuntaba de la decisión que toma Esperanza Aguirre, de por qué dice que la toma? Yo estuve escuchando además, porque sé el cariño que le tenéis al Partido Popular, las interpretaciones que hacéis de la dimisión de... No, digo de... Hablo de Ernesto. y Esperanza tomó la decisión que tenía que tomar en relación a las circunstancias que le afectaban directamente a ella y al Partido Popular de Madrid. No se pueden extender esas circunstancias al resto del partido, ni se puede tal. No le ha dimitido el secretario general a Mariano Rajoy, ni le han dimitido el secretario general tampoco aquí. Tampoco ya le mandó un SMS a un corrupto a la cárcel. La complicación... Claro, que tampoco ya le mandó... Rajoy no tiene culpa en el Defiende en Vigilancia. Pero es que él no tiene ningún ministro que ahora tenga esos problemas. Está el tercero de la señora vicepresidenta. Perdona, el tercero del gobierno. A los terceros de los no sé qué... No hay ni un solo ministro afectado por eso. Ahora ya ponemos el listón en los ministros. No hay ningún secretario general afectado por todo esto. No, es que no es verdad. Dimitió el gobierno... No tiene ningún ministro que no tiene... Vicesecretario... Perdona, ¿cómo se llamaba aquella chica que tenía el Jaguar? La chica del Jaguar, ¿cómo se llamaba? Ni tal. Gonzalo, ¿cómo se llamaba aquella señora que había sido ministra, que tenía un Jaguar y le pagaban los confetis? Supongo que la conocerás sí, claro. Pues esa no era ministra de Mariano Rajoy. No era ministra de Mariano Rajoy. No está imputada ni está en nada. No está en nada. Es una bendita. Es una bendita. ¿Por qué la cesaron? Primero, o sea, tú pronosticas que Rajoy va a acabar este proceso. Esperanza Aguirre toma la decisión por lo que le afecta a ella misma, porque ella, además, las elecciones fueron hace, las municipales ya fueron hace casi un año, hace 8 meses, el resultado fue el que es verdad que ella también ganó las elecciones, ese es el parecido que puede tener con Mariano Rajoy, haber ganado unas elecciones y no poder gobernar. Es verdad, pero después el resto no tiene absolutamente nada que ver. A mí me alegra... Muchas analogías que quieres hacer, no las tiene. Podemos retozar, no quiero hacer ninguna analogía. Mira, a mí me alegra muchísimo escuchar, por ejemplo, a Pedro Puy. Me alegra muchísimo, es decir, porque creo que es una persona que habla con sensatez. Y me apena muchísimo a ver que gente como tú, que deberíais de ser el futuro del Partido Popular, estáis amparando a los corruptos. Y estáis diciendo que los corruptos es una práctica... Déjame terminar, Gonzalo, déjame terminar, por favor. Déjame terminar, por favor. Que no son ciertas. Entonces, mide también lo que dices, porque no es verdad. Y en mis palabras jamás habrás inducido ningún apoyo a ninguna actitud ilícita. Ninguna, jamás. Te lo voy a volver a repetir por si no me entendiste bien. Es decir, me apena muchísimo ver cómo defiendes a los corruptos y ver cómo estás defendiendo actitudes que la gente rechaza en su mayoría. Me apena muchísimo porque tú, que eres una persona joven y que estamos hablando de un cambio generacional, deberías de formar parte de esa generación que rechaza la corrupción. Y me apena muchísimo ver que no lo haces. Estás muy confundido. Por si no me expliqué bien la primera vez, te lo digo la segunda. Muy confundido. Que yo no diga que quiero que Mariano Rajoy tenga que dimitir y tenga que irse, no quiere decir que me parezca bien ni todas sus actitudes, ni toda su reacción, ni todo lo que ha hecho. A mí me da exactamente igual. No confundas una cosa con la otra. Tengo la idea formada de quién defiende. ¿Qué actitudes no te han gustado? ¿Qué actitudes no te han gustado de Rajoy? No me ha gustado que es verdad que en cierto momento parece que no se actúa con la contundencia que se tenía que haber actuado. Claro que sí. En ese momento, cuando ahora dices que no se actuó con la corrupción. Claro que sí. Y además encima me parece que... Y además que no subió
hubiese dado esa sensación o esa imagen de contundencia, primero, me molesta más, porque cuando fue precisamente esta legislatura en la que más se ha hecho para combatir la corrupción. En aquel momento recordarás que en esta mesa os dijimos que no se estaba actuando con firmeza y había tú y otra gente y dijiste que se estaba haciendo lo que había que hacer. ¿Sí o no? Ahora recapacitáis. Ahora palmáis las elecciones y decís, ay, qué pena. A ver, un momento. A ver, chicos. Yo solamente, lo que se ha hecho en esta legislatura en materia de corrupción en el ámbito legislativo, y eso que soy abogado y me dedico incluso me mandan todos los días las actualizaciones legislativas. Yo me lo he perdido por completo, tengo que decirlo. Es decir, estos 4 años, lo que se haya podido hacer en materia de anticorrupción, yo me lo he perdido. Te agradeceré. Laureano, por favor. Voy a hacer un curso de reciclaje en la universidad. Gonzalo, de verdad, es que es muy complicado, o sea, no atiendes en los turnos, no hay forma. Laureano decía, bueno, ¿qué pasa con Rajoy? Empeza a ser un problema para o seu propio partido? Sí, e ademais creo que o que fixo Aguirre neste caso ten moito que ver con iso. Eu estou un pouco na liña de Ernesto de considerar que esta muller é unha das persoas, das políticas, dos políticos en xeral, máis fascinantes deste país. É moi sólida ideolóxicamente, representante dun neonacionalcatolicismo moi ben estruturado, e despois é moi lista. En 2012 dimitiu por razóns persoais. Dimitiu? En fin, non, dimitiu, agora está de novo aquí, por algo. O seu sucesor... Dimitiu de presidenta, pero non de presidenta do partido. Sí. E o seu sucesor tuvo que enfrentarse a uns recortes brutais que ela non tivo que afrontar, e agora hai 22 altos cargos do seu partido en Madrid que están imputados ou investigados, como se di agora. E agora ela dimite e ela hai que desconfiar de que queira conseguir cousas con esta dimisión, non? Pero, para empezar, ao mellor quere queimar a Cristina Cifuentes. Bueno, de momento, a noticia da tarde, que xa sabedes que vais facer cargo, Cristina Cifuentes vai ser a presidenta da xestora do PP. A Rajoy mandalle unha mensaxe poderosa. Despois vai haber, posiblemente, 4 cousas. Vai haber unha purga dentro do Partido Popular, posiblemente, sobre todo se non acceden ao goberno, e ela vai estar, se autoexclúe desa purga, e en última instancia pode reaparecer como a persoa que se foi antes e que ademais non estivo nunca manchada pola corrupción persoalmente. Bueno, un momento político fascinante, lleno de gestos también. Enseguida vamos a analizar uno de los más impresionantes que hemos tenido el placer de contemplar en los últimos tiempos, ese estrechamiento de manos interruptus del pasado viernes. Vamos a ir a los orígenes incluso de ese gesto, pero antes dejadme que acabe porque se apuntaba al principio cuando introducíamos la mesa de hoy hablando del artículo A la deriva, de un párrafo que tiene que ver con Galicia y que no quería dejar de mencionar, la situación en la que, según el presidente editor de La Voz, está en estos momentos Galicia, este país en el que vivimos. Basta ver el estado calamitoso de los principales sectores productivos de nuestra realidad más cercana para comprender que cualquier pérdida de tiempo es irrecuperable. Prácticamente todo lo que en la economía gallega fue alguna vez relevante ha desaparecido, ha sido vendido o está sufriendo los estertores de la agonía sin que los poderes públicos sean capaces de detener el declive. No es un problema menor, pero si a este grave desajuste se une la mayor inestabilidad política que hayamos vivido en casi 40 años, el futuro no puede ser más preocupante. Laureano, advertiste antes que en ese documento de Podemos non aparece Galicia por ningures, alertase de que prácticamente todo o que era relevante na economía galega ten desaparecido. Como afrontamos o futuro dende este país? Que pregunta, non? É máis irrelevante hoxe Galicia do que era antes da crise económica e políticamente, digo. A ver, hai unha cousa que está clara, non? E aquí enlazamos con debates vellos xa. E é que en Galicia temos ou tomamos conciencia de que temos intereses que defender e, por tanto, nos plantamos en certos temas como fan outros ou perderemos esa posibilidade. É dicir, ante a reestruturación do Estado que eu creo que se aveciña, lles gusta ou non lles gusta a moitos, e onde determinadas nacións ou nacionalidades ou como lles queramos chamar se están situando ben, para empezar Cataluña e o País Vasco, nos estamos mal colocados. Temos un partido nacionalista que é o BNG que está en horas moi baixas e que, por tanto, a súa capacidade de influencia a ese nivel é moi pouca.
temos un trasvase de votos cara a En Marea de voto nacionalista que haberá que ver en que se traduce despois na proposta e na implementación de políticas públicas, e o exemplo que vimos hoxe coa proposta de traballo, co documento de traballo que presentou Podemos, non é moi ilusionante desde ese punto de vista, non? Bueno, en fin, pues cousas que quedaron polo camiño. Pablo, decía gesto espectacular, el del pasado viernes. Buenas noches. ¿Qué pasaba en ese encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, por Dios? Pues sí, ese apretón de manos. En el debate, en el cara a cara, se le había apretado hasta dejarle marca, no sé si lo recordáis, Rajoy, que veíamos luego la mano ahí de Sánchez colorada. Tengo al lado al psicólogo, seguro que lo sabe analizar mucho mejor que yo. Pero el viernes veíamos la cara opuesta. Rajoy o no ve o no quiere ver la mano de Pedro Sánchez. Vamos a recordar ese momento, era justo antes el preludio a esos 30 minutos que estuvieron juntos y a los que, visto lo visto, le debieron sobrar 29. Ambos quisieron restarle importancia luego a esa cobra de Rajoy, aludiendo uno a que se despistó y el otro a que ya se saludaron luego dentro, en el interior de la reunión. Bueno, faltaría más. Rajoy en esto de hacer cobras con el saludo, bueno, tiene experiencia, al menos le hemos visto una reciente. Nos ponemos en ello, enero del 2015, Susana Díaz convoca elecciones y está en Andalucía con Moreno Bonilla, con el candidato de su partido en un desayuno. Después, en el posado ante la prensa, sucede esto que estamos viendo. Rajoy y Moreno Bonilla ante las cámaras. Bonilla no ve la mano extendida de Rajoy y, como ven, es el propio Rajoy el que le agarra el brazo para dirigirle el saludo como quien no quiere la cosa. Bueno, vamos a seguir analizando porque hay muchas cosas muy relevantes que contar de este gesto, que no es un gesto menor. Hay mucha información en la manera de saludarse de dos políticos, de dos personas relevantes. Yo no sé, Manuel, ¿cómo interpretaste tú ese gesto o ese no gesto de Rajoy? Hay quien dice, el propio Partido Socialista, que no se dio cuenta. No. ¿Qué información, qué se transmitió a los ciudadanos con ese no estrechamiento de la mano? Rajoy está siempre muy pendiente de esos asuntos formales. Yo creo que fue un acto absolutamente deliberado. Fue un intento de recuperar lo que cree la dignidad perdida en el debate televisivo, ¿no? Fue un modo de manifestar públicamente: yo no abrazo la mano a alguien que me llama indecente. Esta es, yo creo, la cuestión clave. Por supuesto, en privado se la puede dar 20.000 veces, pero la ofensa fue pública y el desagravio tenía que ser público. Muy interesante, Pablo. Continuamos con más gestos porque vamos a hacer un repaso intensivo. Bueno, es que a Pedro Sánchez no es la primera vez que le pasa, incluso dentro de su propio partido, esto de que no le quieran dar la mano. Esta vez era la presentación del libro de Jordi Sevilla, el último. Jordi Sevilla, por cierto, que es uno de los negociadores del posible gobierno socialista, el que encabece o no Pedro Sánchez. Se encontraba allí Sánchez con el expresidente Rodríguez Zapatero y vivíamos este momento. Pues no se la dieron. Qué pesaditos, pensarían ellos, con esto de la mano, insistiendo tanto los periodistas. ¿Y a qué viene esto de dar la mano? Bueno, pues se remonta a tiempos y no solo del mundo occidental. Hay incluso datados jeroglíficos egipcios de hace unos 5.000 años donde ya ilustran pactos entre hombres y dioses de aquella con esto de dar la mano. Pero no solo, porque se tiene constancia también en Babilonia, hace 4.000 años, en torno al 1800 a.C., de una costumbre similar. El monarca babilonio debía estrechar la mano de la estatua que representaba al dios Marduk. Lo están viendo, para simbolizar el día de Año Nuevo, que el poder de la divinidad se traspasaba al rey. Pero la costumbre también nos remonta a los orígenes de la civilización griega. Allí, cuando dos desconocidos se cruzan, retiraban sus dagas para ver cómo reaccionaba la otra parte. Si el otro la mantenía guardada, se agarraba con fuerza a la muñeca derecha en señal de que, bueno, no la retiraría para apuñalar a traición. Así se decía que empezaban el diálogo, las conversaciones. Estamos viendo varias imágenes del mundo griego donde se ilustra todo esto. A las mujeres no se les daba la mano, porque no se considera que fueran peligrosos. Bueno, no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre el particular. De comentario. No sé si debió pensar lo mismo el embajador del Congo, cuando se encontró con la entonces princesa y actualmente reina Leticia Ortiz. Vamos a ver el momento, además en el Palacio Real, porque durante la tradicional recepción del cuerpo diplomático en 2012, el representante del Congo, Oscar Matondo, le evita dar la mano. No fue el único. El embajador de Irán, Safari Natansi, tampoco se la quiso estrechar. Ante la polémica posterior,
Ambos lo calificaron de malos entendidos. Sí, bueno, iba a decir una palabra que no suena muy bien, pero sonó más bien a... Te voy a hacer un poco la puñeta, porque se la extiende, de hecho, ¿no? Se la extiende y se la quita. extiende y se la retira. Pues se la quita. Bueno, hay veces en que el despiste es difícil de justificar. Este es uno y el que vamos a ver pues es otro. Y nos situamos en la cumbre del clima de París, ni más ni menos, el pasado mes de diciembre. Vamos a verlo porque allí Obama saluda uno a uno a todos los mandatarios, pero se salta a dos, a Correa, al presidente de Ecuador, y a Evo Morales, el de Bolivia, que se lo comenta luego al resto de dirigentes enseñándole la mano, como estaban viendo. Correa parece tomárselo a broma, no pareció muy afectado con todo eso. Bueno, a veces se puede interpretar, les puede venir bien a ellos también, que decir, establece, o sea, lo que decía, que Correa le da la risa como diciendo, fíjate tú, el presidente del imperio no me saluda. Yo creo que en lugar de venirle mal a Correa, a lo mejor hasta le viene bien, ¿no? No sé cómo lo veis. A Pedro Sánchez veulle moi ben, Eu creo que quen asesorou a Rajoy neste tema... Pero non sei non foi asesorado por ninguén, non creo que esas cousas se improvisen. Vos credes que se improvisen? No se improvisan, pero yo creo que fue una decisión de él. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo... Desde logo, se fose asesor del, diríalle, non fagas tal cousa. Pública que no se la hace, por ejemplo, al dictador de Guinea, al que le da la mano en reiteradas ocasiones, ni se lo hace al dictador de Egipto. E logo, cando avalías os danos, tens que contar co outro, porque despois a reacción de Pedro Sánchez foi moi elegante. Que Mariano siempre le fueron más darle la mano al dictador. Foi un dobre golpe, ¿no? A ver, más cosas. Hablabas del jefe del imperio, claro, eso de que Obama no te ve la mano. Y si no se la vas a Obama, ¿qué pasa? Bueno, pues también le pasó al presidente estadounidense. Vamos a ver las imágenes y nos situamos en Rusia, en la cumbre del G20, ni más ni menos, en San Petersburgo, 2013. Ahí la diplomacia rusa, lo están viendo, le niega sistemáticamente, como ven, y ante las cámaras de televisión, el saludo a Barack Obama. Estaban Rusia y Estados Unidos. Impresionante imagen. Rusia y Estados Unidos enfrentados en aquel momento, lo siguen a día de hoy por la cuestión de Siria. Entre ellos había un ministro, por cierto, entre los propios diplomáticos. Hablamos de cumbre LGBT en San Petersburgo. Bueno, y eso que los rusos, según dicen, son muy cariñosos en esto del saludo, por aquello de que se besan, incluido besos en la boca. Vamos a ver una imagen que nos sirve para ilustrarlo. En 1979, Berlín Este, de la celebración de los 30 años de la República Democrática Alemana. Es el presidente germano, el comunista Erich Honecker, y el entonces presidente de la URSS, Leonid Brezhnev, que se funden en un aparatoso beso para ilustrar ese festejo, ¿no? Los 30 años de la República Democrática Alemana. Luego durará pues poquito más, apenas una década. Bueno, claro que no todos los rusos son iguales. Solo hay que ver la reacción de su actual presidente, Vladimir Putin, en la visita al norte del país en 2012, cuando un monje ortodoxo se inclina ante él para intentar besarle la mano. Ahí ven la cara de Putin, que lo dice todo, una mezcla entre sorpresa y enfado. Y eso que era la mano. Y asco, más bien, era como, ¿qué estás haciendo? Sácateme de ahí. Y eso que era la mano, no llegó a la boca. Bueno, la aclaración no sé si era pertinente. Bueno, vamos a hacer la última pausa de publicidad. Enseguida os pregunto a la vuelta qué os parece esto de los gestos, los besos, los abrazos y todo lo que conlleva. Volvemos enseguida.